Bueno, chavalones, este es el primer problema de la guía de estática del tercer parcial. Vamos a ver qué dice. Y vamos a ir anotando valores, viendo son los cálculos. Entonces dice, un ventilador eléctrico se apaga y su velocidad angular, ojo, velocidad angular lo denotamos por omega, el símbolo omega, ¿no? Yo lo hago como W. Disminuye uniformemente de 800 revoluciones por minuto a 500 revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir? Que desacelera. También aquí aplica la desaceleración angular. O sea, sospechen que si va de más a menos la velocidad, o sea, lo de 800 a 500, que eso es velocidad angular, la aceleración me va a dar negativa. Debo ir pensando en ello en un futuro, ¿no? Eso lo paso en 5 segundos. Entonces, voy a indicar aquí, en el tiempo de 5 segundos, primero tenía 800 revoluciones por minuto. Esa viene siendo la velocidad angular inicial, por eso le pongo una O o un 0. Son 800 revoluciones por minuto. ¿Sí? Lo voy a poner así para que se vea mejor. Lo primero que ustedes van a hacer, plebes, es convertirlos a revoluciones por segundo. ¿Por qué? Porque en el inciso A me pide la aceleración angular. ¿Y en qué me la piden? Revoluciones por segundo cuadrado. No involucra los minutos. Yo sé que el minuto debe estar arriba para que se elimine con el de abajo. ¿Sí? ¿Cuánto equivale un minuto a segundos? Me conviene tenerlo en revoluciones por segundo, es la velocidad angular. Vale 60 segundos. Entonces van a dividir 800 entre 60. A 3 dígitos me da 13.333 revoluciones por segundo ahora, ya no por minuto, porque ya se eliminaron los minutos. También voy a calcular la velocidad angular, pero la final no se le pone nada. Si quieren ponerle F, le ponen, pero regularmente uno no le pone nada a la final. Omega, simplemente omega, que yo lo dibujo como W, ahora son 500 revoluciones. Todos están pasando en 5 segundos. Hagan de cuenta que en 5 segundos pararon el tiempo y bajó 300 revoluciones por minuto. Desacelerando, obviamente, ¿no? Sabiendo que un minuto que va arriba para que se elimine son 60 segundos. Deben de estar contrarios siempre. Se eliminan. Nada más divido 500 sobre 60. Me da 8.3333. Voy a usar 3 dígitos. Revoluciones por segundo. Ahora sí, ya tengo la velocidad angular inicial y la velocidad angular final. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar una de las fórmulas que vimos en clase. Si ustedes la revisan, son las que poníamos a la derecha en el pizarrón, en el segundo pizarrón. Como me está pidiendo que calcule la aceleración angular, voy a tener en el inciso A, voy a tener que usar una fórmula que involucra la aceleración angular. ¿Y cuál es? Pues es la de, y obviamente ya las variables que tengo. Tengo la velocidad angular inicial, la velocidad angular final y el tiempo que pasa de una valor a otra. La que me conviene es la velocidad angular final igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. ¿Pero qué me está pidiendo calcular? La aceleración angular, no se nos vaya a olvidar, esa es aceleración angular. Ya que ustedes sepan qué letra corresponde a cada cosa, es más sencillo. Los omega son velocidades angulares. Con O, inicial, sin nada, final. El alfa es aceleración angular. Y T es tiempo. Tengo que despejar el tiempo. La aceleración angular, ¿quién le estorba? Esta y esta para dejarlo solo. Primero me voy con esta. Está sumando, pasa del otro lado, restando. Va a quedar así. Y del lado derecho va a quedar aceleración angular por el tiempo. ¿Quién le estorba la aceleración angular? El tiempo. Está multiplicando, pasa dividiendo. ¿A qué? A todo lo que está del lado izquierdo. Ya está despejado, ¿no? Lo voy a voltear para que se vea más padribiris. Lo volteé nomás. Ahí está. Ahora sí, aplico la fórmula. Porque es lo que me están preguntando primero, la aceleración angular. Voy a sustituir valores en esta. ¿Cuánto vale la velocidad angular final? Vale 8.3333. Aquí está arriba, es esta. Revoluciones por segundo. Una física sin unidades no es física, es todo menos física. Y la velocidad angular inicial es más grande. Ya les había dicho, siempre que ustedes les den revoluciones que bajó
de una a otra, sospechen que la aceleración angular va a ser negativa, porque está desacelerando. Es obvio, es física lógica. Entre 5 segundos. Réstenlo de arriba. ¿Por qué se resta? Porque son signos diferentes. Y se queda el signo del número mayor, el 13.333. Si a 8.333 le resto 13.333, me va a quedar menos 5 revoluciones por segundo. Entre 5 segundos. Si yo divido más entre menos, perdón, menos entre más, me va a dar menos. 5 entre 5 es 1. Aquí sí se pone el 1, si es relevante. Y las unidades, miren, si quieren recordar cómo se ponen las unidades aquí, es una división entre otra división. Si se le pone 1 aquí, extremos por extremos, son revoluciones por 1, es revoluciones. Y segundo por segundo son segundo cuadrado. Ya sabemos, sospechen ustedes que cuando tengan aceleración angular, debe de haber por ahí un segundo al cuadrado, un tiempo al cuadrado. No vayan a creer que ese segundo se elimina con ese segundo, no. ¿Por qué no? Porque uno está dividiendo arriba y el otro está dividiendo abajo. ¿Sí? Aquí está la prueba de que no en esta parte. Eso es para que sepan cómo quedan unidades. Ya que tengan eso, plebes, también le están pidiendo que calcule el número de revoluciones. ¿Sí? Que el motor giró en un intervalo de 5 segundos. Todo está pasando en 5 segundos. El número de revoluciones, plebes, es el sinónimo de primero calcular número de revoluciones delta teta, que en física, en este tema de movimiento angular, circular, perdón, de un cuerpo rígido, estamos hablando de delta teta, posición angular, la variación de la posición angular. De ahí sale cuántas revoluciones giró. Sí, cuántas veces hizo. Si ustedes recuerdan que a la derecha del pizarrón en el segundo poníamos las fórmulas que íbamos a necesitar en ese tema, una de las fórmulas que vimos fue, voy a usar dos fórmulas aquí, fue la siguiente. Delta teta, voy a usar dos para comprobar que con las dos fórmulas da lo mismo. Era un medio de la velocidad angular final más la velocidad angular inicial entre paréntesis multiplicado por el tiempo. Quiere decir que por jerarquía de operaciones primero hago lo de dentro del paréntesis, la suma, y ya luego lo multiplico por el tiempo y lo divido entre 2. O primero lo divido entre 2 y luego lo multiplico por el tiempo. Voy a sustituir valores, plebada. Delta teta es igual al 1 medio que se pone igual. La velocidad angular final es 8.333. La final. Revoluciones por segundo, ¿no? Todo está en revoluciones por segundo. Más la velocidad angular inicial, que es 13.333, si no revisen arriba, revoluciones por segundo. Ahí cierro paréntesis. Todo esto multiplica 5 segundos. Primero me voy a encargar de hacerlo de adentro del paréntesis, porque es la jerarquía de operaciones. Por jerarquía, que ustedes saben, el 1 medio pasa igual, 8.333 más 13.333 me va a dar la cantidad de 21.666. Pero recuerden que cuando suman ustedes algo con otra cosa que tiene las mismas unidades o resto, las unidades no se eliminan porque no están multiplicándose ni dividiendo. Y luego, ahora sí, aquí podemos hacer de dos formas. Primeramente hay que dividir las unidades. Las unidades se eliminan segundo con segundo y van a quedar puras revoluciones. Y sí, cierto, todo lo que tenga que ver con posición angular queda en revoluciones, siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Que es esta la posición angular. Primero multipliquen 21.66 y divídalo entre 2, porque afuera está 1 entre 2. ¿Sí? ¿Cuánto da? 10.833. Si no, vayan haciéndolo conmigo en la calculadora. Y luego lo que dé, multiplíquenlo por 5. Les va a dar 54. En rojo. 54.165 revoluciones. ¿Qué hice primero? Sumé lo de dentro del paréntesis. 8.333 más 13.333. Lo que me dio, le doy igual. Lo divido entre 2 y me da 10.833. Y luego al último lo multiplico por 5. ¿Sí? O sea, este primero lo dividí entre 2 y luego lo multiplico por este. O también puedo hacer esto. Esto lo multiplico por 5 y luego lo divido entre 2 y me va a dar lo mismo otra vez. ¿Vale? 54.165. Lo voy a comprobar con otra ecuación, plebe, de las 5 típicas que vimos, a ver si da lo mismo. Dice que la otra ecuación, también en clase lo vimos.
es delta teta, que es variación de posición angular, es velocidad angular inicial por tiempo, más un medio por la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Calcula lo mismo, se supone que tiene que dar igual. ¿Qué tengo que sustituir primero? Lo que vale, voy a hacer esta ahora, ¿no? Ya hice esta. Lo que vale la posición inicial angular. Velocidad angular, perdón. Delta teta es igual a, ¿cuánto vale esta? Según los cálculos, de 13.333 revoluciones por segundo. Es velocidad angular, ¿no? El omega. El tiempo, ¿de qué tiempo hablamos? 5 segundos. Se pone en paréntesis porque estos dos están multiplicando. Más un medio. La velocidad, la aceleración angular la calculamos antes. Era una, aquí está. Se borró sin querer. Aquí está. Menos 1 con todo y signo. Y unidad de revoluciones por segundo cuadrado. Que multiplica al tiempo que son 5 segundos. Y esto está al cuadrado. Lo voy a hacer por partes. Voy a multiplicar estos dos. ¿Sí? Y los segundos se van a eliminar segundos. Ya sabemos que el delta teta tiene que quedar en revoluciones. 13.333, 3 veces el 3 por 5, me da 66.665 revoluciones. Ya hice el primer término. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a esto entre esto. Dice que al 1 lo divide entre 2, porque dice que es un medio, pero va a dar negativo, ¿no? Menos la mitad de 1. Aquí me salió fácil a mí porque me dio 1, pero puede estar otro valor, 7, 3.5. Nomás le dividen entre 2. Por aquí está el entre 2. 1 entre 2 es 0.5. Revolución, todavía en paréntesis, ¿no? Por segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque falta esto. ¿Eso cómo se hace? Pues 5 al cuadrado. Son 25. Segundo cuadrado. ¿Sale? Aquí, ¿qué elimino? Segundo cuadrado se va con segundo cuadrado. Ya hice esa parte, pero voy a bajar este igual. No se nos vaya a olvidar que el segundo término siempre va a quedar negativo en este tipo de condiciones, ¿no? ¿Qué hice primero? Dividí el 1 entre 2 y a la vez el 5 al cuadrado. Ahora le saco la mitad, 25, porque es 0.5 por 25. 0.5 por 25 me da 12.5. ¿Pero qué se elimina? Segundos cuadrados, ya dijimos, quedan revoluciones. Y al final nomás resto 66.665 menos el 12.5 y me da lo mismo que anterior, 54.165. Está demostrado que con diferentes fórmulas de delta teta da lo mismo. ¿Sale? Nomás era para comprobar. Ya que tengamos eso, pleba, ¿sí? Ya que tengamos eso, las revoluciones, pues lo que está haciendo este ventilador es que está dando esas revoluciones en ese tiempo. Dio 54 revoluciones y un poquito más. Para ser exactos, dio 54.165 revoluciones en los 5 segundos. Fíjense lo que pide el inciso B, el último. ¿Cuántos segundos más tardará, aparte de los 5 segundos, el motor en pasar si la aceleración angular se mantiene constante? O sea, esta. Que no cambie. Porque si cambia, entonces ya no se puede establecer las ecuaciones como tal. Constante en el valor calculado en el inciso A. Ok. ¿Qué está preguntando? Miren. Me está diciendo el inciso B que la aceleración se mantiene constante. ¿De cuánto? De menos 1 revoluciones por segundo al cuadrado. Suponiendo que el tiempo es 0 otra vez, ¿cuánto tiempo va a pasar? O sea, después de los 5 segundos. Hagan de cuenta que en los 5 segundos volvemos a iniciar. Porque me está preguntando cuántos segundos más. O sea que el tiempo en 5 segundos es otro rango. Ahí empezaríamos en 0. O sea, si en 5 segundos acabó nuestros primeros cálculos, de 0 en adelante en 5 segundos es como si fuera el 0, vaya. Porque dice, ¿cuántos segundos más tardará? Dice, el motor en pasar si la aceleración angular se mantiene constante en el valor calculado en el inciso A. Quiere decir que en los 5 segundos vamos a tomarlo como 0. ¿Sí? Si nos da 7.3 segundos, quiere decir que son 12.3 segundos porque teníamos 5 ya. Pero bueno, tomamos como 0, ¿no? Pues es sencillo, vamos a usar la fórmula que pide el tiempo, ¿no? Pues tenemos la información, lo podemos hacer esta fórmula.
¿Por qué estamos usando esta fórmula? Porque son fórmulas donde estamos involucrando a la posición angular inicial, perdón, la velocidad angular inicial, la final, a la aceleración que nos dice que se mantiene constante en el inciso A y el tiempo que no conocemos. ¿Qué tenemos que despejar aquí? El tiempo, ¿va? ¿Quién le estorba? Primero le estorba esta y el alfa. Entonces, lo paso restando el WO. Bueno, en realidad es omega, ¿no? Ya sabemos. ¿Quién le estorba al lado derecho? Alfa. Entonces, tiempo queda igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre la aceleración angular. Ya tengo la fórmula, ahora sustituyo nomás. Esa es la fórmula que voy a usar. Pero, ojo, ¿cuál va a ser la posición angular final? También me faltó ponerla. La velocidad, perdón, angular final va a ser 0 porque es cuando se va a detener. Por eso me está preguntando, ¿sí? Por eso me está preguntando cuántos segundos más tardará el motor en pasar si la aceleración angular se mantiene constante. O sea, está tratando de decir, porque hay un momento en que se va a parar, ¿no? ¿En qué momento se para? Entonces quiere decir que la velocidad angular vale 0. Esto siempre es parte de un dato que no nos los da, pero nos lo dice entre palabras. ¿Por qué la final? Porque es al último, ¿sí? Y la velocidad angular inicial, plebes, fíjense lo curioso que va a ser. Ya ven que al principio calculamos una velocidad angular inicial y una final. Ok, pues como en 5 segundos vamos a tomar el 0, entonces vamos a tener que tomar que la velocidad angular es con la que terminó en los 5 segundos, porque ahí estamos partiendo de nuevo. Es un poquito difícil de entender, a lo mejor no se entiende completamente, pero es como si en el 5 marcáramos un límite y ahí volviéramos a empezar. Entonces, la velocidad angular que teníamos final ahí ahora se va a convertir en inicial para los 0 segundos, que es en el 5 segundos donde terminamos el otro intervalo. A ver si me explico. Entonces vamos a usar siempre la última velocidad final angular, 8.333. ¿Sale? Ese es el que voy a usar aquí. 8.333 revoluciones por segundo. ¿Sí? Entonces ya nomás sustituyo, ya tengo toda la información. Tengo sustituido nomás la información. Déjame checar que no falte nada en el texto. Sustituyo nomás. Tiempo es igual a la velocidad final, que es 0. Ahí siempre va a ser 0. La velocidad final angular, menos la velocidad angular inicial, que va a ser la final de los 5 segundos del problema anterior, del inciso anterior, que es esta. Siempre va a ser esa, la última que calculamos. 8.333. Porque es mi nuevo intervalo, pues. Determinado los 5, ahí inicio otra vez el 0 segundos. Y la velocidad va a ser, la aceleración angular va a ser menos 1 revoluciones por segundo cuadrado. Si yo resto arriba, me va a dar lo mismo, porque 0 menos eso va a quedar lo mismo. Y si yo divido esto entre esto, si nos damos cuenta, plebes, menos entre menos da más, ¿no? Entonces ya no le pongo el signo porque ya sabemos que es más. Porque aquí hay un menos y aquí hay otro menos. Y si yo divido 8.333 entre 1, va a dar 8.333. ¿Qué unidades van a quedar? Estamos hablando de tiempo, ¿no? Revolución se va con revolución, un segundo se va con un segundo, y como está en la parte de abajo, con ley tortilla sube al numerador. Quiere decir que va a pasar, aparte de los 5 segundos, otros 8.333 segundos para que este ventilador se apague. Quiere decir que en todo el tiempo que hizo fueron los 5 más los 8.333, son 13.333 segundos en hacer todo el recorrido del ventilador a apagarse, porque fue disminuyendo su velocidad angular. La aceleración era desaceleración porque es negativa y listo. Entonces, en el inciso B siempre voy a usar esta fórmula que va a salir de aquí. Esta va a ser la del problema, la del inciso A que me dio. Este va a ser 0 siempre, este también, y esta va a ser la última del inciso anterior, la final. Se va a convertir en inicial y nomás sustituyo y listo, me va a dar el tiempo. Ahí terminamos el problema número 1, chavalones.